hablar de España en el siglo XIX. 1. El reinado de Carlos IV, 1788 a 1808. A finales del siglo XVIII reinaba en España Carlos IV, que al no estar capacitado para gobernar dejó en manos al extremeño Manuel Godoy. Godoy tuvo que enfrentarse al más grande general, Napoleón Bonaparte. El Tratado de Fontainebleau en 1807. Las tropas francesas pudieron atravesar España para ocupar Portugal. Fue un engaño de Napoleón y desembocó la Guerra de la Independencia contra los franceses. Cuando los franceses entran en España, el pueblo acusa a Godoy de haber vendido la corona a Napoleón y es destruido a un levantamiento popular llamado el Motín de Aranjuez, marzo de 1808. Napoleón se ofreció como mediador entre el rey Carlos y su hija y heredero Fernando. Consigue llevar a la familia real hasta Bayona, en Francia, y allí consigue la renuncia de Carlos IV. José I se convierte en un nuevo rey de España. Es conocido como las abdicaciones de Bayona, mayo de 1808. 2. La Guerra de la Independencia, 1808 a 1814, y las Cortes de Cádiz. Los franceses invaden España y se forman juntas provinciales de residencia. Más tarde se formó una Junta Suprema Central que convocó cortes extraordinarias en Cádiz. Había un grupo destacado de políticos extremeños, Muñiz Terrero, Bartolomé, Gallardo, etc. Estas cortes van a elaborar la famosa Constitución de 1812. Puntos básicos son: soberanía nacional, división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sufragio universal masculino, declaración amplia de derechos. 3. La restauración absolutista, 1814 a 1820. Todo esto supuso un cambio revolucionario y el fin del antiguo régimen. Cuando regresó Fernando VII de su cautiverio de Bayona, dejará esta constitución y restaurará el absolutismo. 4. El trienio liberal, 1820 a 1823. En 1820 triunfa el levantamiento militar por el general Riesco en Sevilla, obligado al rey a jurar la Constitución de 1812. La llegada a España de un ejército francés llamado los 10.000 hijos de San Luis para restaurar en su trono absoluto a Fernando VII. 5. La absolutista, 1823 a 1833, y el inicio del carlismo. Nueva persecución de liberales y nuevos intentos militares para acabar con el poder del rey. El rey Fernando no tuvo hijos varones y, según la ley en vigor, no podía gobernar las hembras. Para que su hija Isabel fuera nombrada reina, publicó la llamada pragmática sanción, la ley sálica. Una parte de la población y del clero que se pusieron del lado del hermano del rey y candidato a la corona, el infante Carlos Isidro. Surgieron los carlistas, que apoyan a don Carlos. La primera guerra carlista, 1833 a 1839, se localiza en la zona norte del País Vasco, Navarra y Cataluña, y finaliza con la victoria de los isabelinos. Los carlistas defienden valores del antiguo régimen, como Dios, trono y altar, los fueros y privilegios de algunos territorios como el País Vasco. La base social estaba formada por las pequeñas nobleza, clero rural, artesano y campesino del norte. 6. La crisis del antiguo régimen en España. España entra en la era del liberalismo y se puso fin al antiguo régimen. Las causas de la caída del antiguo régimen fueron: 1. Una crisis política y dinástica. Disputa entre Carlos IV, su hijo y heredero Fernando, y Manuel Godoy, que conducirá a la Guerra de la Independencia contra los franceses. La falta de sucesión masculina del rey Fernando, lo que llevó a la guerra carlista y acabó con el triunfo liberal. 2. Una crisis económica y financiera muy grave. Tras la independencia de la colonia americana, España deja de recibir los cargamentos de oro y plata y tuvieron que recurrir a la venta de las propiedades del clero y la nobleza para poder pagar las deudas. 3. La influencia de las ideas ilustradas y de la Revolución Francesa. Los ilustrados como Goya, Jovellanos o Feijoo
educaban al pueblo en una mentalidad liberal. 7. El periodo de la regencia, 1833 a 1843. La minoría de edad de Isabel fue su madre, María Cristina, viuda de Fernando VII, quien gobernó España en plena guerra carlista, desde el 1833 hasta 1840. De ahí asume la regencia el general Espartero, vencedor de los carlistas, 1840 a 1843. Hay diferencias entre liberales moderados y liberales progresistas. Los moderados. Sufragios censitarios. Votan pocos. Cortes bicamerales, Congreso y Senado. Y soberanía compartida, rey y corte. Liberales progresistas. Sufragio censitario, pero más amplio. Cortes unicamerales, Congreso y salario nacional, solo los cortes. La labor más importante fue la desamortización de las propiedades, obra del ministro Mendizábal. Trataba de poner a la venta en subastas públicas una parte de las tierras del clero y de la nobleza, para pagar las deudas del Estado y sufragar los gastos de la guerra carlista. El resultado de la desamortización fue el clero perdió su patrimonio. Las tierras, en lugar de ser adquiridas por campesinos pobres, lo fueron por nobleza o burgueses, y en este sentido fue todo un fracaso. 8. La monarquía isabelina, 1843 a 1868. Pasamos a resumir muy brevemente. 1. La década moderna, 1844 a 1854. Etapa de gobierno de los liberales moderados, encabezado por un general, Narváez. Se suprime la libertad de prensa. Se crea la Guardia Civil en 1844. Se organiza en España, en provincias y en municipios, una nueva constitución, la Constitución de 1845. B. El Viernes Progresista, 1854 a 1856. Produce una revolución en Vizcarrondo por un grupo de generales contrarios a la corrupción del gobierno. La reina entrega al poder a Espartero. Lo más importante fue la desamortización general de Mandoz, 1855. Ponía a la venta todos los bienes que faltaban, la nobleza, los ayuntamientos, las órdenes militares, etc. C. Los años finales del régimen isabelino, 1856 a 1868. Una época inestable, presidida por dos generales moderados, Donel y Narváez, se turnaban en el poder. En 1868 se suceden los golpes militares contra la reina. Triunfa el encabezado por el general Serrano. La reina se marcha a Francia y así termina la época de Isabelina. 9. El sexenio revolucionario, 1868 a 1874. Tras la huida de España de la reina Isabel, había que encontrar un nuevo rey. Candidato no faltaba, y el encargado de buscarlo fue el jefe del gobierno, el general Prim. El sexenio intentó construir una España democrática, aunque fracasó. Fue posible gracias a la Constitución de 1869. El sexenio pasa por varias etapas que paso a resumir. A. La monarquía de Amadeo de Saboya, 1871 a 1873. Fue un monarca italiano. Amadeo de Saboya se encontró con un gran una gran inestabilidad en la corte. Los republicanos, contrarios a cualquier rey, los alfonsinos, partidarios del príncipe Alfonso, hijos de la destronada Isabel II, etc. Se sumó la insurrección en Cuba y una nueva guerra carlista. Así el rey de Amadeo abandonó Esparta. B. La Primera República, 1873 y 1874. Se proclamó la República. Un régimen inestable. En solo 10 meses de duración hubo en España.
4 presidentes: Figueras, Pi y Martín, Salmezón y Castelar. 3 tipos de república: unitaria, federal y presidencialista. Una nueva constitución, la del 1837, de tipo federal, que no entró en vigor. 3 fenómenos: el carlismo, la guerra de Cuba y el cantonalismo. El cantonalismo es un movimiento revolucionario protagonizado por republicanos radicales y anarquistas que declaran a su territorio. En Extremadura, por ejemplo, Plasencia, Coria o Hervas son declaradas cantones. España en todo el Levante y Andalucía hubo levantamientos cantones. Realización del sexenio: supresión de impuestos, superación de Iglesia y Estado, trabajo de niños en las fábricas y esclavitud en Cuba. Un golpe militar acaba con la República. En General Martínez Campo, en diciembre de 1879, y facilita la vuelta de los Borbones. 10. La Restauración. En 1874 y 1893, el príncipe Alfonso regresa a España para gobernar, apoyando a Antonio Cánovas. Se inicia el reinado de Alfonso XII. La restauración de los Borbones en la etapa más larga de la historia reciente de España. En este tema solo vamos a ver los concernientes al finales del siglo XIX. Las características son: 1. Época de la actividad política, no solo en España, sino en toda Europa, entre otras razones por el alojamiento de los militares de la política. 2. Alteraciones pacíficas entre dos grandes partidos, los conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta. 3. Nueva Constitución. La Constitución de 1876 recoge el principio de soberanía compartida entre el rey y las Cortes. 4. Falseamiento de las elecciones. Esto se conoce como el pucherazo o fraude electoral. El fraude se logra al caciquismo o fuerte control de las elecciones en cada pueblo o comarca rural por los caciques o personas destacados. 5. El desastre del 98. En 1898 España perdió Cuba y Filipinas. Una guerra contra Estados Unidos provocó una sensación y crisis en la vida política, social y cultural del país, Cuba y Filipinas. 6. El regeneracionalismo. La conmoción por la pérdida. Algunos escritores, generales del 98 como Barroja, Azorín, Valle-Inclán, etc., hablarán de la necesidad de la europeizar España. Otros políticos, como Joaquín Costa. El problema del caciquismo. España lo necesita. Despensa o escuela. 7. El origen del movimiento obrero. Unido al desarrollo de las fábricas en las ciudades y la aparición de una conciencia de clase, de miseria y explotación. A finales del siglo XIX estaban divididos en varias tendencias. 1. Una tendencia violenta. El pistolerismo anarquista, una organización secreta llamada La Mano Negra, actuaba en el campo andaluz, asesinando a los patrones e incendiando cosechas. 2. Una tendencia pacífica. El anarcosindicalista. Utilizan la huelga para conseguir sus fines. Ejemplo, la fundación de la CNC
Confederación Nacional del Trabajo. Se extendió por Cataluña y Andalucía. Un obrerismo socialista. La fundación del PSOE y la UGT por Pablo Iglesias, extendido por la zona industrial de Madrid, País Vasco, Asturias y Andalucía. Posesión de poder política por la clase trabajadora y la transformación de las propiedades privadas en colectivas. Un obrerismo de raíz cristiana. Sindicatos agrícolas y círculos católicos. En la doctrina social de la Iglesia. 8. Otros problemas. Finales del siglo XIX. El problema del nacionalismo catalán y vasco. El problema militar, el financiero y el analfabetismo, etc.